Antes de que se acelere Queen, nosotros vamos. Le comentaba que está con nosotros y le agradecemos que esté en el estudio un joven periodista mexicano que acaba de sacar un libro, se llama Queremos Hablar, las voces de la influenza. Son reportajes, entrevistas, historias de quienes han vivido el contagio del virus H1N1 y además unas historias humanas estrujantes, demoledoras otras y muy transparentes. Un periodismo muy transparente, el de Rogelio Cárdenas Estandía, a quien saludamos, Ana Paula Ordorica y los amigos de Frente al País aquí en nuestro programa. Bienvenido. Pablo, Ana Paula, muchas gracias por la invitación. Oye, felicidades por el libro. Yo creo que este es un esfuerzo que de la manera como se concebió se suman muchas personas y sobre todo porque al invitarme a tu programa crees que este país puede cambiar y sobre todo que podemos crear conciencia. Yo siento que uno de los grandes problemas que tiene México, además de la actual crisis económica, la de seguridad, la de salud, es la crisis social, y nos vamos a la parte de los valores porque lamentablemente el mexicano ha perdido la capacidad de indignación, de asombro. Lo vemos en el caso de las ejecuciones. En lo que va del sexenio suman casi cerca de 15,000, y vemos cómo día con día han permeado tanto en la mente colectiva que ya no hay una indignación. Lo mismo sucede en el caso de la influenza. Hubo tal bombardeo tanto mediático como por parte de las autoridades que la gente ya lo ve como normal o simplemente cree que fue un invento, y sobre todo se manejan cifras cuando nosotros nos vamos atrás de cada cifra, cuando hay cerca de 600 personas que lamentablemente fallecieron y otras 60,000 contagiadas. Cada uno de los que están atrás se rompió un sueño, una vida y una esperanza que podía haber. Y aquí viene una parte muy importante que busqué en el libro. La crítica es necesaria para saber cuál es la realidad, qué fue lo que distó del discurso oficial, y la mejor manera que encontré fue invitar al Tecnológico de Monterrey, la Facultad de Medicina, al igual que el EGAP, me realizaron un caso de estudio en el cual plantean sobre las historias qué es lo que se tiene que hacer, y llegan a una conclusión que es muy importante, que se debe de reformar el sistema de salud de nuestro país, porque tenemos un sistema que es autoritario. Para ustedes que tienen seguro social y para los que nos están escuchando es muy claro. A ti te dicen qué doctor te toca, qué clínica, y luego cuando va sucediendo esto se vuelve mucho de suerte. Si te tocó un buen doctor ya te fue bien, pero si te tocó un mal doctor ya tienes que seguir ese calvario, y esto te va demostrando qué es lo que se tiene que cambiar, y sobre todo para que las lamentables historias, que en este caso hice una muestra geográfica en donde tomé en cuenta gente que se haya atendido en hospitales del gobierno del DF, del Distrito Federal y del Estado de México, y esto me permitió abarcar una amplia zona geográfica, pero sobre todo poder calificar y ver la actuación de un gobierno en cada estado, los cuales son de diferentes colores partidistas, claro, con lo cual te da una mayor objetividad. Y realmente es muy interesante el ejercicio porque al igual que los conocí en los hospitales, los seguía a sus casas y así se fueron arrojando estos testimonios. Ahora hay un capítulo en el libro, el capítulo 3, donde la llamas epidemia de los pobres. Yo tenía la impresión que en este caso la influenza había atacado por igual. O sea, siento que en el país nadie se podía sentir a salvo. Hay muchas veces que escuchamos tragedias, las inundaciones, por ejemplo, en el Estado de México, donde mucho tiene que ver con una situación socioeconómica. En el caso de la influenza, creo que fue algo más parejo. ¿Por qué la llamas la epidemia de los pobres? ¿Por las posibilidades de acceso a medicinas o por esto que dices del IMSS? Por dos factores básicos. El primero, la parte cultural, que las personas desconocen mucho el bagaje de cómo se deben de atender, porque lamentablemente, como se ve en este libro, muchos acuden a pequeños consultorios en los cuales al asistir ya enfermos les recetan paracetamol o cosas así. La gente se confía y eso es lo que los va deteriorando. Y en segundo lugar, porque la diferencia entre el sistema público y el privado es que en el público estas personas
pese a que se dijo que se les iba a atender gratuitamente o que si no pertenecían al IMSS se les iba a atender, no es cierto. Y aquí es lo que sucede. Es cierto que esta enfermedad nos puede dar a ti, a mí, a Pablo, a quien sea, pero el tener un mayor bagaje cultural y recursos te permite acceder a una mejor atención. Y aquí lo lamentable es que estamos por celebrar el centenario y el bicentenario en nuestro país y no hemos logrado hacer la parte de la Constitución donde la seguridad en salud debe ser para todos los mexicanos, y estamos en un país de 50 millones, 20 millones en extrema pobreza que tienen que vivir esto día con día. Rogelio Cárdenas, autor de Queremos hablar, las voces de la influenza. Hay un pasaje que me llama la atención de personas a las que, una persona a la que se le encontró el virus y para internarla le pidieron 30,000 pesos. Así es. ¿Cómo? Esto sucedió en el IMSS porque como él no era de derechohabiente y con todo y que se había dicho que si uno tenía los síntomas lo atendían, no sucedió. Y esto es a lo que yo me refería de la epidemia de los pobres, no por ser peyorativo ni mucho menos, sino por las posibilidades las cuales ellos tienen. Y eso es lo que realmente debe de cambiar en el país, y sobre todo que los que nos escuchan entiendan que no son números y tampoco son datos, sino hay un sueño detrás de cada uno de ellos. Y por ejemplo te puedo contar un pasaje de la segunda historia, de donde una joven pareja, él se llama Tomás Llorente y ella Nancy la madre, tienen un hijo de cerca de 2 años, quien entra al Hospital General, recibe un maltrato el niño, negligencia médica, fallece el menor, y aquí hay una imagen que a los padres los va a perseguir toda la vida. Cuando fallece el menor, ellos de todos modos se fueron a quejar en repetidas ocasiones a la dirección del hospital, les dijeron que el pequeño estaba bien, de repente fallece y les dicen que así como te lo voy a decir, su hijo ya murió, pase a verlo. Pasan los padres a verlo, abrazan al pequeño y un doctor sin escrúpulos, bueno, ya apúrenle, ya acabaron porque no lo tenemos que llevar. Y fue hasta allá en el servicio forense donde se enteran que tenía influenza. Y aquí viene otro problema muy grave. Tuvieron por espacio de 3 días al pequeño aislado. Cuando los padres preguntan por qué lo tenían así, los médicos, en lugar de comentarles el padecimiento que tenía influenza, para evitar problemas lo regresan al cuarto donde estaban los demás bebés. Entonces resulta que en el hospital se contagiaron todos los demás. Y como estas son muchas historias de las cuales te van marcando cuál es la situación que tienen los mexicanos, y de aquí porque yo busqué una parte fundamental, que no fuera únicamente divulgarlo, sino que tuvieran sus voces un porqué y una razón, porque realmente ellos hablaron conmigo porque tienen la esperanza de que lo que les sucedió no se les repita a nadie más. Saben que no pueden cambiar lo que les pasó, a los que perdieron no los van a recuperar, ni van a recuperar el tiempo perdido, pero sí pueden hacer que a otro mexicano no le suceda lo mismo.